buenos días, estudiantes. Soy el docente John David López Uluaga. Eh, Vamos a iniciar con la unidad número 1 de Introducción a la Ética, la Moral y la Axiología y la diferenciación entre ética y moral. Entonces tenemos que la ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Estudia la conducta humana, todos sus parámetros, cómo se deben comportar normalmente las personas que conforman una sociedad. Hay que empezar a definir que las sociedades cambian de acuerdo a las regiones donde estemos o en los países donde estemos. Entonces también cambian los valores que priman en estas sociedades y cambia lo que está establecido de antes. Por eso ética etimológicamente traduce que es una costumbre. También se define como la ciencia del comportamiento moral. Además es la que ayuda a la aplicación de algunas leyes y es la que controla esto y promueve una autorregulación en estas sociedades. Entonces por eso la ética es la que guía nuestro comportamiento. Por eso pongo esta imagen, porque por lo general es esa definición entre bien o malo, bueno o malo, que está correcto, que está incorrecto. Entonces siempre existe esa dicotomía en nuestras vidas y para definir esos parámetros está la ética y por eso es tan importante en nuestras vidas. La ética viene desde la antigua Grecia, con las obras de Platón. En la República es donde se empiezan a ver los primeros conceptos ya establecidos sobre ética. Luego Aristóteles en la Ética Nicómaco empieza a abordar unas nuevas temáticas, unos nuevos parámetros, unos nuevos comportamientos aceptados en la sociedad. También nos dice Aristóteles que todo ser humano está enfocado en buscar la felicidad, y ahí hablamos de una ética eudonómica, que es la ética que busca la felicidad, que todos los hombres para ser felices deben de vivir correctamente. Luego llega Immanuel Kant y nos dice que la ética depende de la razón, siempre que es empírica. Entonces nos habla que debemos pasar por ella para poder aprenderla. También ahora modernamente ya no hablamos de ética como tal en algunas profesiones, sino que hablamos de códigos deontológicos. Esto es una normativa, un conjunto de normas que se dan en determinadas profesiones, de acuerdo al ámbito donde se desarrolle, y se rigen por los códigos deontológicos y son los que regulan y ayudan a aplicar las leyes para esa profesión. Entonces por eso cuando hablamos de profesionalismo es que una persona tiene mucha ética profesional. La moral, para que empecemos a realizar diferenciaciones, es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar los comportamientos de las personas que viven en una comunidad. También, como la ética etimológicamente traduce costumbre, viene de la palabra moris, que traduce costumbre. Entonces, por ejemplo, en la vida actual, cuando hablamos de moral, son costumbres que tenemos, como ceder el puesto en el bus a una persona mayor, o una persona en situación de discapacidad, o una persona en embarazo. Saludar es una costumbre y también está dentro de la moral, y muchas otras reglas que habitualmente las aplicamos y que están dentro de la moral. La moral está vinculada siempre a la acción humana, siempre a lo que estamos realizando, y sigue existiendo independientemente de su obrar. Así las personas no quieran acatar, así usted no conteste un saludo, la moral sigue existiendo y ya es de acuerdo al juzgamiento que le hagan las otras personas por usted no cumplirlo.
Al usted no cumplir con estas normas morales que están habitualmente en la sociedad, las personas reciben ciertas consecuencias, como es el aislamiento, como es la discriminación, empiezan a emitir juicios y de acuerdo pues a la comunidad donde esté puede llevar a unas sanciones en el ámbito legal. Entonces ahora sí, que quede más claro la diferencia entre ética y moral. La ética en primer lugar entonces son los actos que realiza el ser humano, consciente y libre. Siempre él tiene, cuando estamos hablando de ética, él está pensando y tiene racionalidad. Él tiene un juicio sobre estas acciones que está haciendo. Entonces por eso hablamos de bien o mal. La ética también podría llamarse el arte de saber vivir bien, porque siempre estamos escogiendo lo que nos conviene, y si escogemos lo que nos conviene, siempre vamos a tener una vida buena. Entonces, la ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. La moral es el comportamiento de nuestra vida, es el comportamiento normal que tenemos en nuestra vida. Por eso etimológicamente les decía que significan lo mismo, significan costumbres, son unas costumbres que están en nosotros. Y ya para finalizar y cerrar, está la axiología, que es una rama de la filosofía que estudia los valores, es la ciencia de los valores, que son las que ya nos entran a dar una escala, a darnos una proyección de los objetos o de las personas. Y existen los valores y los antivalores. Esto lo define la axiología.